Buenos días. Vamos a contemplar un problema que se da en muchos casos en mecánica de fluidos, que es porque algunos cuerpos flotan y otros pues no flotan, sino que se van al fondo. Entonces vamos a suponer el caso, por ejemplo, de un paralelepípedo. Bueno, lo habíamos asimilado a un cubo que tiene un área A de 1 metro cuadrado, por ejemplo, y una altura pues de h de 1 metro. Entonces, este cuerpo estará constituido por un material determinado. Vamos a suponer en principio que los valores son 900 kilogramos metro cúbico, de una densidad relativa de 0,9, y los sumergimos en agua en un depósito, por ejemplo, por simplificación, hacemos que el fluido sea agua y su densidad, como bien sabemos, pues son 1000 kilogramos metro cúbico. Entonces, a priori podemos llegar a pensar, y efectivamente así ocurrirá, que al ser la densidad del material inferior a la densidad del fluido, pues estará flotando. Es decir, habrá una zona que quede por encima del nivel del agua y el cuerpo pues estará ahí en un equilibrio inestable, porque lógicamente si lo sacamos de esa posición de equilibrio, pues probablemente el cuerpo ya gire o evolucione pues de alguna distinta manera. Entonces, bien, el cuerpo flotará o no flotará en función de las fuerzas a las que estará sometido, que es lo que vamos aquí a discutir. O sea, aislamos, por ejemplo, el cubo y en primer lugar pues tendremos el peso que tirará hacia abajo e intentará llevarse el cuerpo pues hacia el fondo. Y habrá una fuerza de empuje del propio fluido contraria, en un sentido ascendente hacia arriba, que tendrá un determinado valor. Es lógico pensar que si el peso es mayor que el empuje, el cuerpo lógicamente se irá al fondo. Si el empuje es mayor, pues este irá subiendo hasta que ya, bueno, pues solamente haya una determinada aquí zona, que vamos a denotar con estas rayitas, que sea la que está sumergida. Y en esa situación el cuerpo estaría en equilibrio. El cuerpo estará en equilibrio, lógicamente, cuando su peso, P, sea igual al empuje que recibe el fluido. Bien, vamos entonces, en primer lugar, a analizar el peso, que como sabemos, pues es la masa por la gravedad. Voy a borrar este pequeño gráfico que hemos hecho. Y tenemos que peso sería igual a la masa por la gravedad. Masa, como bien sabemos, es volumen por densidad, y seguiríamos multiplicando por la gravedad. El volumen, si es un cubo, pues será en este caso el área de la base, A, por la altura que hemos denotado como H. Tendríamos la densidad del propio material, vamos a poner aquí para distinguir la gravedad del fluido, densidad de material por G. Aquí tenemos pues densidad del material. Y esa será el peso. El peso es una fuerza independiente y en principio no dependerá de lo sumergido que esté el propio cuerpo. O sea, el peso pues será el peso y es la atracción de la parte del fondo al propio cuerpo. Y tendremos esta expresión que será pues AH rho material por G. Y vamos a ver, por ejemplo, ahora el empuje, la fuerza que será en sentido ascendente y que es la que el fluido opone a que el cuerpo penetre hacia abajo, a que el cuerpo se penetre, se vaya al fondo. Bien, este empuje será igual al volumen al peso del volumen desalojado. En este caso será al peso por sobre todo del volumen de agua desalojado. O sea, el agua es fluido, entonces será justamente ese, ¿no? O sea, el volumen de agua que el propio cuerpo sumergido esté desalojando, pues lo que pesa será el empuje. Vale. Bien, entonces en este caso, ¿qué volumen de agua está desalojando? Podemos preguntar, ¿qué te parece? Sí, sería X, o sea, la parte que está hundida, por el área de la base. Por el área de la base. Entonces sería X por el área de la base. Ese es el volumen. Ese sería el volumen. Entonces habría que poner el peso de ese volumen. Que es por la densidad ahora. Que será por la densidad del agua, ¿no? Densidad de la masa. Bueno, o sea, masa en realidad es volumen por densidad. O sea, en el momento en que multiplicamos ya densidad por el volumen, ya tendríamos la masa. Si multiplicamos por G, sería ya el peso de
Vale. De ese volumen. Bien, pues entonces igualamos una expresión a la otra, tendríamos A por H por la densidad del material, sí. Y por G sería igual a X por A por la densidad del fluido, y por G. O sea, G y G se nos van, las áreas se nos irían, y entonces de esa forma podemos llegar a despejar X. Vale. Si, por ejemplo, ponemos aquí X, bueno, pues sería la propia altura del cubo, tendríamos densidad de material arriba, sí, partido y abajo densidad de agua. Efectivamente. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, si la densidad del material es, por ejemplo, como le hemos puesto 900 y la del fluido son 1000, evidentemente este coeficiente de aquí es 0,9. Sería 0,9, entonces sería 0,9 por H. ¿Qué ocurriría? Que en esta situación y con esos valores, X estaría sumergido el 90%. Claro. X tendría un valor de 0,9 y sería justo el 90% de toda el área del fluido. ¿Cómo se iría, por ejemplo, el fluido al fondo? ¿Cómo podríamos conseguir que el fluido llegara hasta el fondo? El fluido no, será el depósito al fondo. Aumentando la densidad. Aumentando la densidad del material. En el momento en que pasáramos de este valor, o sea que valiera, por ejemplo, 1100 o 1050, si ya la densidad del propio material es mayor que la densidad del agua, entonces el cuerpo no va a flotar. Claro. En este caso, por ejemplo, si lo lleváramos hasta el fondo con esta densidad del material, el cuerpo, ¿qué haría? El cuerpo iría ascendiendo. Porque el empuje sería mayor. Pero claro, ¿cuándo empieza a ser el empuje menor? Cuando ya ha liberado algo de su propia altura. Claro. Entonces ya llega un momento que asoma un poco la cabeza, por decirlo de alguna forma, y cada vez va liberando más. Entonces ya cuando esto de aquí sea justo lo que pesa en otro sentido, esas fuerzas estarían igualadas. Y entonces así ya podríamos ver que efectivamente el cuerpo pues flota. Luego se puede, me parece que había un vídeo que te hace un movimiento oscilatorio ahí. Te dice, hay una frecuencia de oscilación. Claro, cuando pasas del punto de equilibrio es mayor el peso que el empuje y entonces aparece una fuerza hacia abajo. Además proporcional al desplazamiento, y cuando te pasas por el otro lado una fuerza hacia arriba, y entonces eso es como al final es F es igual a menos KX, ¿no? Una constante, y al final hace un movimiento oscilatorio en torno a... Exacto. Hemos comentado efectivamente al principio que este equilibrio, el equilibrio que tendrías, sería un equilibrio que no sería estable, porque en el momento en que lo sacas de esta posición ya se podrían crear momentos. Voy a borrar aquí, que para esta primera parte ya nos sobra. O sea, si por ejemplo girara, ¿qué ocurriría? Bueno, pues tendríamos algo así, ¿Cómo se girará? Si girara el propio fluido, o sea, el propio cuerpo, ¿sí? Si girara el propio cuerpo, y tomara por ejemplo una expresión aquí, lógicamente el peso estaría siempre aplicado en el centro de gravedad. Anda, qué chulo. Pero lógicamente el punto de aplicación del empuje no tendría ese mismo punto de aplicación, sería diferente. Aquí tendríamos el peso y ahí el empuje. ¿Y el empuje dónde está aplicado? Entonces se producirá el empuje estaría en el propio, centro geométrico de esta figura que queda aquí inmersa. Es lo que llamaríamos centroide. Entonces tendríamos que buscar esa área rayada y tendrías un punto de aplicación del propio empuje. El empuje se considera aplicado en el centro geométrico de la parte sumergida. De la parte sumergida. El peso siempre estaría donde se cortan, por ejemplo, las dos diagonales. Sí, o sea, en el centro geométrico total. El centro geométrico, exacto. El empuje solamente de la parte sumergida. Claro, entonces aquí, si estuviera de esta forma, ¿qué ocurriría? Bueno, aquí habría una distancia entre las dos fuerzas que originarían un par. Originarían un momento, efectivamente, y un par. Tendrías aquí tendrías P, y esta sería esta distancia. En módulo, ambas fuerzas serían iguales, P y E, pero ¿qué ocurriría? Bueno, pues el material tendería a girar de esta forma, ¿no? En sentido antirreloj. Sí. Y ese momento que aquí se originaría sería P por D. ¿De acuerdo? Sí. Pero a nivel de que el cuerpo baje hacia el fondo o no, lo que importa es la densidad del material. Sí. O sea, es por ejemplo el motivo por el que una pelota de ping-pong, por ejemplo, flotaría y una pelota de golf no flotaría. La pelota de golf se iría abajo, ya que esa densidad de material pues sería superior a la otra.
¿Alguna otra cuestión o pregunta que quisiera realizar? Bueno, pues con esto referente a esto. No, con esto. Es un tema muy básico. En próximos capítulos pues analizaremos, por ejemplo, pues, pérdida de carga en canales. O sea, el tema de fluidos es inmenso. Si lo van a probar, me vale. Entonces, bueno, este es un tema relativamente básico, ¿no? de flotación, pero bueno, iremos acometiendo temas un poco más peculiares en próximas sesiones. Ok. De acuerdo, muchas gracias.